Vamos al libro de Jonás, donde vamos a seguir nuestro estudio. Número 2. Vamos a comenzar hoy a estudiar el capítulo 2. Vamos a orar antes que nada, mis hermanos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos de manera especial en esta noche. Oh Señor, donde te damos gracias porque nos reúne aquí como iglesia, como tu cuerpo, que te alaba, que te bendice. Oh Señor, que acude a ti para ser bendecido por tu palabra. Y ahora, Padre, encomendamos este estudio para que tu gracia y tu sabiduría venga a nosotros y nos guíe a través de esta porción que vamos a estudiar. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos en esta noche con ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, capítulo número 2, pero vamos a leer los primeros 3 versículos anteriores. Dice así, vamos a comenzar en el 15. 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo, hermanos. Tremenda porción. La primera sección que nosotros vimos, en la que se produjo la desobediencia de Jonás, se llamó creciendo en misiones. Jonás fue encomendado a una misión y ya ustedes saben lo que sucedió. La segunda sección, donde vemos a Jonás desobedeciendo en el barco, se llamó creciendo en obediencia. La tercera sección del estudio del libro se llamó creciendo en testimonio, donde vimos caer el testimonio de Jonás debido a sus acciones, sus actitudes. La cuarta sección que vimos se llamó también creciendo en testimonio, porque allí Dios le permitió levantar su testimonio, restaurar su testimonio en medio de aquellos ocupantes del barco. Y la porción que estudiamos la semana pasada culminó en el versículo cumbre, que dice que
echaron a Jonás al mar y la tormenta se aquietó. Y allí los hombres temieron en gran manera, hicieron voto a Jehová. Y allí esos hombres vieron cumplida las profecías de Jonás. Ese fue el momento cumbre de su testimonio. Cómo delante de los incrédulos Jonás aceptó su culpabilidad. Jonás con valentía reveló lo que Dios le había dicho, que te arrojen al mar y la tormenta se aquietará. Y entonces fue ejecutada la palabra de Jehová. Y hoy vamos a ver en el capítulo 2 la oración de Jonás. Hoy vamos a crecer en devoción. Vamos a ver una oración de arrepentimiento. Todo cristiano que cae en una desobediencia y quiere regresar a la relación con Dios, tiene que pasar por una oración de arrepentimiento. Eso es justamente lo que vamos a ver en esta noche. Pero una oración de arrepentimiento no se puede elevar a Dios en cualquier circunstancia. Una oración de arrepentimiento necesita preparación. Una verdadera oración de arrepentimiento, una oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Aquella que alcanza su objetivo, aquella que nos regresa a la voluntad de Dios, aquella que nos restaura a la comunión con Dios. Esa oración necesita requisitos. Y esta oración cumplió esos requisitos. Y lo que queremos es, en esta noche, nosotros aprender las actitudes que necesitamos adoptar y estar seguros de que están en nosotros al momento de orar. Las condiciones en que Dios nos va a escuchar. Ustedes verán los preparativos que se dieron en el caso de Jonás. Primer preparativo para una oración eficaz de arrepentimiento es bajar del barco de la autosuficiencia humana. Vamos a comenzar en el versículo número 15 que dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Como ustedes saben, hermanos, que Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive a llevar una advertencia de juicio de parte de Dios. Y Jonás entonces no estuvo de acuerdo con Dios. No le gustó esa misión. Jonás entendía que Nínive no merecía la oportunidad de ser librada del juicio. Es el entendimiento de Jonás. Jonás temía que con su mensaje la gente de Nínive se arrepintiera y fueran perdonados. Y Jonás huyó de Dios tomando un barco en dirección contraria a Nínive. De modo que en ese barco Jonás se sentía autosuficiente. Jonás estaba allí haciendo su propia voluntad. Se sentía seguro, se sentía capaz de poder hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Él no le dijo a Dios que iba a tomar una dirección contraria a su mandato. Él determinó eso. Entonces, en el barco de la autosuficiencia, Jonás no percibía la voz de Dios. Dios le habló, le advirtió mediante una tormenta, pero Jonás dormía muy tranquilamente. En el barco de la autosuficiencia, Jonás se alejaba de Dios. En el barco de la autosuficiencia, Jonás nunca pudo orar a Dios. Aunque el capitán fue y lo despertó y le dijo: ¿qué pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Él no lo hizo. Él estaba en desobediencia. Cuando estamos en desobediencia, no tenemos deseo de orar a Dios. Porque el pecado
nos mata la intención, el deseo, la voluntad de orar a Dios. Entonces, mientras nos sentimos capaces, somos incapaces para Dios. Cuando nos sentimos capaces, tan autosuficientes, para Dios somos incapaces. Así que, mientras nos sentimos nosotros ser suficientes, Dios nos ve. Mientras nos sentimos fuertes, Dios nos ve, somos débiles para Dios. Mientras nos sintamos ser más de lo que somos, seremos nada para Dios. De modo que los síntomas de la autosuficiencia son la vanagloria, el orgullo, la presunción, los celos, las determinaciones propias sin tomar en cuenta a Dios, sentimientos de superioridad, y a quien se enaltece y se cree autosuficiente, Dios lo humilla. Eso lo vamos a ver, lo acabamos de ver. En el barco Dios evidenció a Jonás su pecado delante de todos. Así fue como Dios comenzó a trabajar con Jonás. De modo que Dios bajó a Jonás del barco de la autosuficiencia humana. Ese fue el primer paso. Segundo paso, subir al barco de la sumisión a Dios. Mire el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Los tripulantes y pasajeros del barco que vieron el cuerpo de Jonás hundirse en la profundidad del mar, pensaron que ese era su fin. Los marineros lo lanzaron y lo más seguro que vieron el cuerpo hundirse. Y entendieron que ese era su fin. El propio Jonás pensó que iba a una cita seguro con la muerte y que moriría ahogado como castigo de Dios. Y Jonás se hundía en las profundidades del mar y sentía ya la cercanía de la muerte. Pero de repente se desliza por un túnel oscuro. De repente se desliza por un túnel blando y baboso y con olor a marisco. A omega 3. Y Jonás no sabe dónde está. No sabe dónde está. Siente que ha entrado en una recámara. Está en una recámara. Y se pregunta si será ese el ataúd. ¿Verdad? Y no sabe si es un sueño o es realidad. Y siente que la recámara se mueve, pero no sabe hacia dónde lo llevan. Era la salvación de Dios. Era la nave de la sumisión a Dios. Dios lo cambió de embarcación. Ahora Jonás está en una nave donde Dios tiene el control. Él pensaba que en el barco, él tenía el control. Él estaba en control en el barco. Estaba muy tranquilo, dormido allí, huyendo de Dios, ¿verdad? Pero Dios ahora lo saca de ese barco y lo lleva a otro barco donde Dios tiene el control. Dios llevó a Jonás donde tenía que depender totalmente de Dios. Dios le hace ver a Jonás su insuficiencia humana. Ahora Jonás está allí a expensas de Dios. Dios necesitaba trabajar con Jonás bajo esas condiciones. Así que, hermanos, asegurémonos de que cuando nosotros estemos en una condición de autosuficiencia, usted allí no hace nada con elevar una oración a Dios, porque usted no está dependiendo de Dios. Usted estaría contradiciéndose.
en sus palabras y en su actitud. De modo que Dios necesitaba entonces cambiar de embarcación a Jonás para que allí él estuviera en dependencia total. Mis hermanos, Dios tiene que llevarnos a donde dependamos de Él para poder trabajar con nosotros. Pero hay una tercera condición que se da aquí en esta oración, en el versículo 17. Sintonizarse con los planes de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Señores, no hay de propósito alguno en lo que Dios hace con un creyente. Dios lleva a Jonás allí para que él se identifique con los planes de Dios. Mire que el versículo 3:17 dice, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que la experiencia de Jonás la usó Cristo como ilustración de su muerte y resurrección. En el libro de Mateo 12:39, el Señor se refiere a Jonás. Y dice, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, ¿verdad?, en el corazón de la tierra. Así que, miren, Dios utiliza a Jonás para dar una señal de la obra de la cruz, para apuntar hacia Jesucristo. La diferencia es que Jonás era culpable de la tormenta, ¿verdad?, que amenazaba al barco, pero Cristo era inocente de los pecados de los hombres por quienes murió. Y hay otra diferencia. Jonás fue lanzado al mar para calmar la tormenta que azotaba al barco, y asimismo Cristo fue a la cruz para calmar la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Hermanos, ¿y qué necesitamos aprender nosotros de esto? Que nuestra vida debe girar en torno a Dios, a los planes de Dios. Nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo. Nosotros tenemos que girar en torno a Cristo. Cristo tiene que ser nuestro centro. Ahora, pero pasemos al capítulo 2 y veamos el contenido de la oración de Jonás. Primeramente, el lugar de la oración. Hay algunos comentaristas que cuestionan, que especulan, pero el texto es muy claro y dice cuál fue el lugar de la oración. Aquí no hay lugar a dudas. Aquí no hay lugar a especular. Dice este versículo 1, el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Eso está muy claro allí. No hay lugar a dudas allí para buscar 3 patas, 5 patas el gato, ¿verdad? Ahora Jonás entiende que depende totalmente de Dios y no de sí mismo, y Jonás entiende que está en las manos de Dios, a solas con Dios. Jonás estuvo un tiempo allí consciente para elevar esta oración. Me imagino que lo que él más hizo fue dormir, si pudo dormir. Pero él pasó un tiempo consciente, a solas, allí con Dios, ¿verdad? Y ahora podía ver la mano de Dios sobre él obrando. Podía reflexionar, podía valorar la dirección de Dios que había rechazado. En el barco Jonás se había olvidado de Dios, porque estaba con una actitud de autosuficiencia. Pero ahora aquí a sola con Dios, él reflexiona y él se arrepiente y él apela a Dios y por fin pudo orar, lo que no pasó en el barco. En el barco Jonás nunca pudo orar, pero ahora lo veremos expresar su oración en la soledad del vientre del pez. Pero allí él se siente en manos de Dios. Jonás estuvo consciente, como ya dijimos, ¿verdad?, durante algún tiempo allí para elevar esta oración.
su oración de arrepentimiento, su oración de gratitud a Dios. Esta es una oración de gratitud a Dios por haberlo salvado, porque él se sintió salvado en aquella nave donde él iba moviéndose. No sabía detalles de la nave, pero estaba seguro de que no estaba a expensa de las olas y a expensa de las profundidades. De modo que lo primero que Jonás hace en el versículo 2, mire su oración, Jonás reconoce su miserable condición delante de Dios. Cuando nosotros venimos de cometer un pecado y nos acercamos a Dios, señores, venimos de una condición miserable. Mire la oración, mire cómo Jonás comienza su oración. El versículo dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Observe esas dos condiciones que se resaltan allí. En mi angustia. Y segundo, desde el lugar donde él se consideraba, en el seno del Seol. La frase del seno del Seol indica que el profeta se sentía cerca de la muerte. Cerca de la muerte, que perdió toda esperanza de vida. Se entregó, exactamente, gracias Pastor Nadal. Él se entregó allí, ya él estaba, él no tenía esperanza ya. ¿Y para dónde yo voy? En el fondo de este mar sin un salvavidas, ¿verdad? Entonces, hermano, dentro del pez, Jonás ya se consideraba muerto, como ya dijimos, y el rey David, en una oración, en una ocasión, en uno de los salmos, se sintió así, y oró a Dios expresando la misma frase. Es el Salmo 30, versos 2 y 3. Dice él, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Así que mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios a pedirle perdón, no minimicemos nunca la condición de miseria en la cual nos coloca el pecado. Versículo 3. Segundo contenido de la oración de Jonás. Él reconoce ahora la soberanía de Dios. La soberanía de Dios con estas palabras del verso 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fueron los marineros que lo lanzaron. Fueron los marineros que habían echado a Jonás al mar. Pero Jonás reconoce que realmente Dios fue quien lo había lanzado allí. Dios había creado las condiciones en que los marineros dijeron, definitivamente no hay otra opción. Trataron de remar para llevar el barco a tierra y bajarlo, pero no pudieron. Y la tempestad se iba embraveciendo, dicen los versículos anteriores. De modo que llegó a la conclusión la tripulación de que definitivamente, como él propio dice, hay que lanzarlo al mar para que se aquiete. Así que Jonás aquí está haciendo alusión a esa revelación que Dios le hace de que tú debes ser lanzado al mar para que se aquiete la tempestad. Jonás asimila que la angustia por la que está pasando es parte de la disciplina de Dios por la desobediencia. Mis hermanos, ¿y cuál es la enseñanza, la aplicación para nosotros aquí? Es que mientras no asimilamos la disciplina de Dios, no podemos ver los propósitos de Dios. Jonás está mirando los propósitos de Dios ahora. Jonás está mirando ahora que Dios tiene un propósito con él, porque Dios no lo dejó morir en el mar. Y Dios, cada cosa que hace tiene un propósito. Y nosotros,
mientras no asimilamos la disciplina de Dios, no podemos ver esos propósitos de Dios y no podemos recibir entonces la lección que Dios quiere darnos. No podemos enderezar lo torcido que Dios quiere que corrijamos. Jonás sabe que Dios está corrigiendo lo torcido en su vida. Él estaba corriendo de Dios. Él lo admitió, que él estaba huyendo de Dios. Entonces, un profeta no puede huir de Dios. ¿Cómo un creyente puede andar huyendo de Dios y al mismo tiempo reconocer que Dios es el creador de cielo, tierra y mar? ¿Y entonces qué? ¿Podemos huir de Dios? No dice un salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere... ¿verdad? Entonces, definitivamente es imposible. Y asimismo Dios nos dice en Hebreos 12, 5, 8: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Señor no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Si Dios no nos disciplina, es porque entonces está mostrando que no nos ama, porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Pero el texto más adelante dice que esta disciplina después, al presente, es causa de tristeza, pero luego da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y más adelante dice que es para enderezar lo torcido, para movilizar las rodillas paralizadas y levantar las manos caídas. Así que ese es el propósito de la disciplina. Y Jonás lo está entendiendo perfectamente, va muy bien en su oración. Pasemos al versículo 4, donde Jonás ahora expresa su anhelo de volver a la comunión con Dios, su anhelo de restauración, su anhelo de volver a la presencia del Señor, a la obediencia al Señor. Y le dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ya Jonás está entrando en esperanza, en seguridad. Ya se está poniendo positivo. Desde que cometió la desobediencia, Jonás sabía que estaba mal con Dios. Jonás nunca oró en el barco porque sabía que su desobediencia había afectado su relación con Dios. Y por la situación en que está Jonás, entiende que Dios lo ha repudiado. Él dice: desechado soy. Señor, yo sé que soy desechado de ti por lo que hice. Pero, estoy seguro que veré tu santo templo. Volveré al templo donde estaba, donde era el centro de reunión, donde era el centro, era el lugar donde se reunía el pueblo a tener comunión con Dios, a presentar sacrificios. El templo de Jerusalén, de los judíos, era nuestro edificio a Cristóbal Colón. ¿Cómo se llama? El Faro, ¿verdad? El edificio patrio, ¿verdad? Más relevante. Entonces, hermanos, aquí está Jonás ya con un espíritu hacia Dios, un corazón inclinado a Dios. Y quiero que ustedes sepan, hermanos, que esta enseñanza para nosotros es para mostrarnos que el pecado rompe nuestra comunión con Dios y solo se restaura reconciliándonos con Dios mediante una oración de arrepentimiento, confesión y perdón. Una evidencia de que somos creyentes es el deseo que debemos sentir de restaurar nuestra relación con Dios cuando desobedecemos. Eso es lo que está en Jonás, esa actitud. Mas aún veré tu santo templo. Señor, yo tengo confianza
en que tú me vas a llevar otra vez a la comunión contigo. En el versículo 5 y versículo 6, Jonás reconoce la magnitud de la misericordia de Dios. Y aquí hace un giro ya de arrepentimiento. Ya aquí, ya él confesó su pecado. Ya él aquí manifestó la situación de angustia en que estaba. Ya expresó su deseo de volver a la comunión con Dios. Ahora él se va hacia la gratitud. Jonás reconoce la magnitud de la misericordia de Dios y le dice en el versículo 5 y versículo 6, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Miren, el alga es muy vieja, se ve ahí. Ya él la sintió, el alga, él la conocía, él la vio, el sargazo. Y dice que se enredó en su cabeza el alga. Oiga esto. Dice ahora, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Aquí está la expresión de gratitud. En estos dos versículos, Jonás reconoce de nuevo la misericordia de Dios. Y reconoce la miserable condición en la que había caído. Con esta frase, descendí a los cimientos de los montes, él indica el alejamiento vertical, ¿verdad? Y expresa aquí lo distante que se sentía de Dios por causa del pecado. Y con la frase echó sus cerrojos sobre mí para siempre, la tierra, él está indicando aquí que se sentía tan cerca de la muerte física que le parecía como si le hubieran cerrado la puerta del muro de la ciudad, de la tierra de los vivientes, para que no pudiera volver a entrar en ella. Los cerrojos están cerrados, ya el que quedó fuera de las puertas ya amanece fuera, ¿verdad? Allí. Entonces, Jonás termina el versículo 6, resaltando la magnitud de la misericordia que Dios tuvo para con él, con la frase, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás da la idea aquí como si Dios lo hubiera levantado del ataúd que ya estaba, donde ya estaba sepultado. Hermanos míos, necesitamos recordar que éramos muertos espirituales y Dios nos sacó de esa condición, de esa miserable condición. Dios nos resucitó en Cristo Jesús. Así vamos a apreciar la misericordia de Dios cada vez que nosotros recordemos eso, y vamos a estar dispuestos a luchar cada día más para no caer en el pecado. Efesios 2:1 nos recuerda diciéndonos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero mire qué interesante, en el versículo 8, aquí ahora comienzan a mostrarse los resultados de la oración de arrepentimiento y gratitud a Dios. Mire cómo nuestro corazón reacciona cuando vamos con la actitud correcta a orar a Dios, arrepentido de corazón, dolido de haberle fallado, dispuesto a que Él nos restaure, dispuesto a que Él nos vuelva a la comunión, nos extienda su manto. Y Él dice en el versículo número 8, aquí, como resultado de esa actitud, es que nos lleva a reconocer nuestra infidelidad. Eso es lo que Él ahora reconoce. ¿Qué tan infiel fui a Dios, señores? ¿Cómo yo caí en esto? ¿Cómo yo desobedecí de esa manera esa misión que me encomendó Dios? Y miren lo que Él dice, refiriéndose a su caso: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La misericordia de Dios abandonan aquellos que siguen vanidades ilusorias. Jonás está reconociendo aquí que él convirtió su propia voluntad en un ídolo. Su propia voluntad de que los ninivitas no fueran perdonados, no fueran salvados, sino que fueran castigados. Yo no voy a predicarle a esa gente porque yo no quiero que se arrepientan. Esa voluntad de Jonás, que abrazó esos pensamientos,
él lo convirtió en un ídolo. Y por confiar en su propia opinión desobedeció a Dios. Ahora Jonás reconoce que nos engañamos cuando vamos en pos de cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Cosas que reemplazan la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos engañamos. Mire cómo él lo dice. Eso es ilusorio. Jonás reconoce que cualquier ídolo que nos hagamos es vanidad, porque resulta siempre vacío. Vacío. Y equivale a renunciar a la misericordia de Dios. Así que, mis hermanos, asegurémonos nosotros de que nada ni nadie tome jamás el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Siempre tengamos presente, ¿estoy muriendo al yo? ¿Estoy muriendo al yo? A mi voluntad para hacer la de Dios. Eso es morir al yo. El que no muere y toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Entonces, el pastor Alex una vez estaba predicando sobre este tema y él dijo, yo tengo que ir todos los días y me paro al frente del espejo y saco una pistola 45 que tengo aquí en mi cinto y digo, ¡pum! Estás muerto, Alex. Que viva Cristo en ti. Esa es la idea que el pastor Alex quería. Hermanos, pero en el versículo 9, ahora mire qué cosa más interesante. Como resultado de esa oración, de esa actitud, cuando es la actitud correcta, con la que vamos delante de Dios, nos conduce a hacer compromisos con Dios. Mire ahora a Jonás, prometiendo a Dios. En el versículo 9 dice, mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Él está ahora haciéndole promesas a Dios. Él está haciéndole promesa de fidelidad, promesa de adoración, promesa de devoción. Jonás debía obedecer la voz de Dios, pero fue necesario que Dios lo disciplinara para hacer lo que Dios le había ordenado. Pero ahora Jonás promete a Dios cumplir sus votos. Promete cumplir su ministerio que Dios le encargue. Jonás promete obediencia, promete alabanza, promete holocaustos en gratitud a Dios por perdonarlo y rescatarlo, morir en el mar. Mis hermanos, Dios pagó un alto precio para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. El precio más elevado que era posible pagar, Dios lo pagó. La sangre de su único hijo, derramado en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, cuando oremos y prometemos a Dios una vida de santidad, obediencia, oración, alabanza y servicio, por gratitud tenemos que cumplir esa promesa con Dios. Versículo 9, última parte. Siguiente resultado a que nos lleva esa oración en la actitud correcta a Dios, es que aceptamos la voluntad de Dios y nos sometemos a Dios. Mire cómo dice Jonás aquí, al final del versículo 9, la salvación es de Jehová. Jonás se negaba a llevar el mensaje de Dios a Nínive y entendía que esa gente no merecía ser salva, no merecía la misericordia de Dios, sino el castigo de Dios. Él se está apropiando de la salvación de Dios. Él está creyendo ahora que él puede disponer de la salvación de Dios y dársela a quien él quiere y negársela a quien él no quiere. Entonces, hermanos, Jonás pensaba que por ser un profeta de Dios tenía derecho a decidir quién debía recibir salvación y quién debía recibir juicio de Dios. Oiga esto. Sin embargo, ahora Jonás reconoce que la salvación pertenece a Dios y está dispuesto a obedecer y entiende que la salvación está disponible para todos y que Dios la da a quien Él le place. Así lo dice el apóstol Pedro. El apóstol
Pedro en Hechos 10:34, cuando Pedro está predicando allí a un grupo, y dice Pedro, y abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta fue la ocasión en que el apóstol Pedro estaba predicando a Cornelio y a su familia y sus vecinos. Termina ahora el versículo 10 de la porción que vamos a estudiar en esta noche, mostrándonos el siguiente resultado de una actitud correcta cuando vamos delante de Dios en oración de arrepentimiento y gratitud, es que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Mire el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué significa eso? Nuevos comienzos. El texto nos recuerda de nuevo que las acciones del pez eran controladas por Dios. Este versículo declara la soberanía de Dios sobre el mar, sobre la tierra, sobre los peces, como el mismo Jonás lo había dicho. Los marineros habían fracasado antes en regresar a Jonás a tierra o al puerto de donde partieron, pero ahora Dios los regresa a tierra por medio del pez, sencillamente. Y estaba leyendo opiniones, señores. ¿Y cuántas opiniones? Increíble. Tantos comentaristas tratando de ubicar el sitio donde el pez llevó a Jonás. Porque como que nos encanta encontrar lo que Dios nos dijo. Si lo llevó otra vez a Jope, no sabemos. Si lo llevó a mitad del camino, no sabemos. El asunto es que Dios llevó a Jonás a tierra de nuevo. Jonás, aquí en tierra, para que tú comiences de nuevo. Te doy esta oportunidad para que tú retomes ahora la misión que yo te estoy encomendando. Dios salvó a Jonás en el vientre del pez y también lo regresa a tierra para darle la oportunidad de retomar el camino de Dios. Él nos dice, que cuando fallamos a Dios, pero regresamos a Él arrepentido y dispuesto a hacer la voluntad, Él nos ofrece una segunda oportunidad. Y yo quiero terminar esta meditación haciendo una pregunta a todos los que estamos aquí, incluido yo. Hermano en Cristo, yo te pregunto, ¿a bordo de cuál embarcación estás en este momento? ¿Estás en el barco de la autosuficiencia humana o en el barco de la sumisión a Dios? Esto es para reflexionar, hermanos. Este libro de Jonás tiene una tremenda enseñanza. Nosotros tenemos que leer este libro y reaccionar y aplicarlo a nuestras vidas. Porque si estás en el barco de la autosuficiencia humana, no esperes que Dios tenga que lanzarte al mar para rescatarte en la salvación o en el salvavidas de la sumisión. Si nosotros persistimos en la embarcación de la autosuficiencia humana, Dios tiene que actuar. Tendrá que de alguna manera jamaquearnos para hacernos reaccionar y que nos subamos entonces al barco de la sumisión, donde estamos dependiendo de Dios, y es la próxima aplicación que quiero hacer. Mantengámonos dependiendo totalmente de Dios, porque Él puede trabajar con nosotros donde podemos obedecerle. Dios quiere que nosotros vayamos a la actitud de la dependencia, porque solamente allí Él va a escuchar nuestra oración y va a trabajar con nosotros. Mientras estamos demasiado autosuficientes, olvídese. Tenemos que deponer el orgullo y la autosuficiencia y la yo puedo, ¿verdad? Para que Dios entonces tome nuestro caso y nos ayude.
En el barco de la sumisión es que podemos obedecer, orar, meditar en su palabra, aceptar su voluntad, glorificarle con nuestra vida y ser usado como Él, de usarnos como instrumento de honra. Si estamos en desobediencia, nuestro pecado nunca es demasiado grande y nuestra dificultad demasiado inmensa para Dios. Imitemos a Jonás en esta oración. Adoptemos la actitud de humildad, reconozcamos la miseria donde el pecado nos coloca y pidamos perdón a Dios y restauración a Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a un nuevo comienzo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan poderosa. Señor, gracias por este libro maravilloso que tú dejaste aquí para nuestro provecho. Oh Señor, este libro en esta noche nos ha mostrado la actitud correcta para volver a ti en oración cuando te hemos fallado. Señor, pon en nosotros esa actitud. Ayúdanos a revisar nuestra condición actual. ¿En qué punto estamos en relación a ti? No permitas, Señor, que la autosuficiencia nos aleje de ti. Móntanos en el barco de la sumisión, donde podemos hablar contigo, Señor, y traerte nuestra situación y condición para tú obrar en nuestras vidas y usarnos como vaso de honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.